Yoyo nació brillando con luz propia, lo que demuestra que ya desde recién nacido tenía un gran dominio del jamón. Pero al ser el primer usuario de jamón de la historia, fue malinterpretado como algo divino y proclamado rey de los judíos, por lo que el rey Herodes, al tener una máscara de piedra, se acojonó y mandó a asesinar al pobre Yoyo. Medio raro el rey Herodes, ¿no? Además, el psicópata por asegurarse de que acabasen con Yoyo, mandó a quitarle la vida a todos los bebés de Jerusalén. ¡Dios mío! La parte -1 es seinen, ¿eh? Pero bueno, el caso es que María y José lograron huir del lugar haciendo uso de lo que pasaría a ser una técnica milenaria para su familia. Yoyo pasó una infancia normal sin pena ni gloria, entrenando su jamón y aprendiendo de la sabiduría de los más grandes pensadores de la época. Y cuanto más viejo, más salido estoy. Hasta que a los 30 años, después de terminar su entrenamiento y ser bautizado por San Juan Cepelli, Yoyo recibió pasar 30 días en el desierto sin agua ni comida de la forma más autista posible.